Buenos días o buenas tardes, conforme sea la ocasión. Estimadas alumnas y estimados alumnos, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera semana de nuestro curso sobre globalización y competitividad. Vamos a presentar los dos temas de esta semana, que son sumamente importantes. El primero tiene que ver con China, la nueva potencia comercial mundial, aunque todavía no potencia militar, y naciente potencia económica. Y el segundo tema es igualmente importante e interesante, el desarrollo sostenible, es decir, hasta cuánto y hasta cuándo nosotros podemos crecer en nuestros países y cuánto pueden nuestras economías sostener los ideales que nosotros tenemos acerca de cómo debería ser la sociedad y cómo debería ser nuestro bienestar. En el primer tema, China. China es un viejo, antiguo país, una de las naciones más antiguas del mundo. Cuando Colón arriesgaba con sus pequeños barcos llegar a América, los chinos ya navegaban con grandes naves por toda el Asia. Una diferencia, mientras llevados por el hambre y por el crecimiento poblacional, los europeos del siglo XVI buscaban conquistar nuevos horizontes y otros territorios, los chinos comerciaban tranquilamente, no les interesaba conquistar, les interesaba comerciar. Mientras los europeos pensaron en crecer y desarrollarse y cambiar, los chinos fueron pacientes y mantuvieron por siglos una sociedad sin cambios. Mientras en el occidente gobernaban los guerreros, la gente que mataba a los reyes o los reyes que se mataban entre ellos y solucionaban todos sus problemas mediante la guerra, los chinos fueron un país gobernado por sabios, en un país en el cual una monarquía centralizada en la cual para gobernar había que ser doctor. Las universidades chinas son muchísimo más antiguas que las universidades occidentales. Las universidades occidentales empezaron en el 1200. En el 500 las universidades chinas ya existían. Entonces, lo que nos interesa tener en cuenta cuando hablamos de China es decir que es un viejo país, un antiguo país. Claro, así como nuestros países fueron conquistados por las olas de conquistadores europeos en América, los chinos tuvieron que sufrir largas humillaciones. Y China fue el país de la decadencia también durante muchos años y el país del hambre. Y el país del opio, cuando los británicos los obligaron a consumir opio en 1840. Entonces China sufrió las más grandes humillaciones del mundo, pero esas humillaciones, dado que China era un país de una enorme población, no lograron acabar con la población china, y China sobrevivió, y sobrevivió a las dos guerras mundiales, especialmente a la Segunda Guerra Mundial en que fue invadida por los japoneses. Y bueno, nosotros sabemos que la historia de China entonces es la historia de una primera resistencia contra el Japón y luego la historia de una liberación y una construcción de una sociedad de nuevo tipo a partir de 1949. Entonces, estamos poniendo en la diapositiva que les estamos mostrando todas las etapas seguidas por China a partir de la revolución de 1949. Primero una revolución de nueva democracia, es decir, el intento de hacer una democracia social, liderada por el Partido Comunista ciertamente, pero acompañada por otros partidos, e inclusive por la burguesía china, que es el primer momento de la revolución en 1949. Luego el ordenamiento de China, lo que significó gobernar y organizar un país tan inmenso como lo es China. En aquella época, en 1949, China tenía 450 millones de habitantes, hoy día tiene 1.300 millones. Es decir,
era menos de la tercera parte, pero aún así era uno de los países más poblados del mundo. Y en consecuencia, con la nueva democracia viene lo que se denominó la política de las 100 flores, es decir, amplia discusión. En China se podía discutir todo, hasta que el gobierno chino y el Partido Comunista Chino empezaron a controlar el país. Y ese control se produjo junto con los soviéticos. Y se firma alrededor de 1950 hasta el 56 todo un conjunto de tratados que haría que China se someta al modelo soviético. Y entonces China ensaya construir una sociedad al estilo soviético. Y esa época dura hasta los años 60, en que los chinos se dan cuenta de que por ahí no va la cosa. Y entonces empieza una dura polémica con la Unión Soviética. La polémica que se da en los años 60. Y en 1963 se produce prácticamente una ruptura con los soviéticos que llega incluso hasta los conflictos fronterizos. Y luego los chinos a partir de ese momento ensayarían cómo hacer las cosas a su manera, pero a su manera radical. China todavía era en esa época, no era el país de la moderación, que es ahora, era un país sumamente radical y se lanzan, liderados por Mao Zedong, a lo que se llamó el gran salto adelante, es decir, una modernización socialista radical y al mismo tiempo una reorganización de la sociedad sobre la base de las comunas populares y lanzan una revolución cultural para acabar con la antigua burocracia, incluida la burocracia comunista. Esto hace que el país quede presa de la anarquía. Es todo el periodo que arranca en 1966, en que incluso el propio Mao pierde el liderazgo de China y hasta que en 1969 Mao, ya viejo, casi anciano, se ve obligado a decir que la revolución cultural ha terminado, pone término a la revolución cultural. Y todos estos chicos, que eran prácticamente escolares, gente que no había vivido la revolución antes de 1949, que se habían lanzado a una supuesta o real nueva revolución en China, tienen nuevamente que ordenarse y China empieza entonces, ya con Mao anciano, un proceso de reordenamiento. Y ese proceso de reordenamiento que culminará dramáticamente con la muerte de Lin Biao, que es el líder militar chino de quien se dice había intentado dar un golpe de Estado contra Mao, acabará en algo sorprendente. En 1972 el mundo asiste sorprendido absolutamente a la reunión y a la conversación entre los dos líderes más radicales del mundo de esa época. Richard Nixon, que era un profundamente anticomunista presidente de los Estados Unidos, y Mao Zedong, que era un líder radical absolutamente antinorteamericano. Ambos se entrevistan y se entienden. Y esta entrevista histórica que se produce en 1972 entre Mao y Nixon determinaría todo lo que pasó después en China. Y a partir de 1980, ya muerto Mao, porque Mao muere en 1975, Deng Xiaoping, venciendo a tanto los líderes que estaban abiertamente por el protocapitalismo en China como los otros que estaban por regresar al camino soviético, abre un nuevo camino que se llama la modernización de China, en la que China está en este momento. Y eso produce la China de hoy. ¿Qué es la China de hoy? China hoy es la locomotora del crecimiento mundial a través de su gigantesca factoría. China es la fábrica del mundo hoy día. China es la sexta compradora de oro. Es el sexto país poseedor. Se dice que tiene, según los datos del Consejo Mundial del Oro, no menos de 1000 toneladas de oro.
Pero China también es un gran depósito de divisas. China posee 3 millones de dólares. Es decir, en el momento en que China decida cambiar sus dólares a euros, en ese momento habrá un cataclismo en los Estados Unidos. Pero por supuesto a China no le conviene que haya un cataclismo en los Estados Unidos, porque los Estados Unidos son uno de los mercados más importantes chinos. Y, como se dice, las principales tiendas, los malls en Miami y en Nueva York, están llenos de banderas norteamericanas, porque a los norteamericanos les gusta muchísimo poner su bandera en todas partes, la de las barras y las estrellas. Pero detrás de esas banderas norteamericanas todo es chino, o casi todo es chino. Lo que quieren los chinos en realidad es una moneda convertible. En ese momento se está reuniendo el 17º Congreso del Partido Comunista Chino y están discutiendo su nueva política económica. Y parte de esa nueva política económica comprende usar el oro, siendo ellos el 6º país reservista de oro en el mundo, como base para una moneda convertible. Es decir, estamos en el camino de tener el yuan como una moneda convertible, igual que el euro, igual que la libra esterlina, igual que el dólar. Y el otro asunto es la estrategia territorial china. China no es una potencia militar todavía, aunque ha dado los primeros pasos para eso. Lo que le interesa a China en este momento es balancear, equiparar el peso de los Estados Unidos a través, por lo menos, de un equilibrio de la extensión territorial. Y entonces China está proyectándose hacia Rusia, y hay lo que nosotros conocemos como el proyecto de la Eurasia, es decir, una gran zona, que también sea una zona económica y de comercio libre, que englobe todo el inmenso mundo ruso, del cual también hemos hablado en este curso, cuando hemos hablado de los BRICS, y el mundo chino. Y tendremos allí también una potencia económica que una el gas y el petróleo ruso y la industria de armas rusa con la potencia manufacturera de China. Y finalmente están las actividades chinas respecto de los BRICS. En realidad, cuando hemos hablado de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, estamos hablando de liderazgo chino. China es el país más consistente dentro de los BRICS. Y como hemos dicho, los BRICS son la potencia conjunta, emergente en la economía de hoy. Bueno, pues la consecuencia de todo eso es qué pasa entonces con el Perú. Las relaciones de China con el Perú van a ser evidentemente cada vez más importantes, cada vez más estrechas, en la medida en que el Perú importó 150.000 trabajadores chinos allá por 1840, en la época del Guano, y esos trabajadores se quedaron aquí y forman parte hoy día de la nacionalidad peruana. Nuestra comida es en gran parte china, nuestras facciones incluso étnicas son en gran parte chinas, y el ingrediente chino es importantísimo en la nacionalidad peruana. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy día, que nos encontramos en el privilegiado lugar geopolítico de estar frente a China. Entonces, este es un tema que vamos a ver y analizar mucho más en profundidad esta semana. Y los desafíos de China. China tiene hoy día no todas las cosas en orden. China se confronta a enormes problemas, tiene un inmenso desafío social, tiene una clase media cada vez mayor que va a exigir cada vez más, tiene un desafío político. El sistema político chino debe abrirse. No es posible que China pueda continuar mucho más tiempo con un partido único. Tiene un desafío ambiental. En el Congreso del Partido Comunista Chino que se está llevando a cabo, se ha reconocido por primera vez que en China existe un gran desafío ambiental y que eso va a llevar a China a una disminución de su crecimiento. Es decir, China se está planteando ya hoy día no crecer a más del 10%, como había estado haciéndolo,
sino crecer solamente entre un 6 y un 9% para poder controlar tanto su mercado interno como su medio ambiente. Y finalmente el desafío ético. China es un país de multimillonarios y tiene que combatir y detener la corrupción. El otro gran tema de esta semana será el desarrollo sostenible y allí haremos la gran ruta que nos lleva desde el Club de Roma, pasando por el clásico documento de Donella y Dennis Meadows, los límites de crecimiento, la Comisión Brundtland, con la convocatoria a lo que fue la Cumbre de Río del año 1992, luego la configuración del concepto desarrollo sostenible en las Naciones Unidas, la propia Cumbre de la Tierra en Río 1992, el protocolo de Kioto que fue acordado en esa cumbre y que finalmente no fue cumplido, aunque fue renovado este año 2012, y luego lo que viene después, que fue analizado en la Cumbre de Río +20. Esa es la ruta que vamos a hacer también en nuestra semana, nuestra tercera semana, y esperamos que esto les sirva mucho y les pedimos que estén muy atentos a este contenido y que por favor cumplan las tareas que les estamos dando en clase. Nos vemos en clase, muchas gracias. Los europeos pensaron en crecer y desarrollarse y cambiar. Los chinos fueron pacientes y mantuvieron por siglos una sociedad sin cambios. Mientras en el occidente gobernaban los guerreros, la gente que mataba a los reyes o los reyes que se mataban entre ellos y solucionaban todos sus problemas mediante la guerra, los chinos. Una diferencia, mientras llevados por el hambre y por el crecimiento poblacional, los europeos del siglo XVI buscaban conquistar nuevos horizontes y otros territorios, los chinos comerciaban tranquilamente, no les interesaba conquistar, les interesaba comerciar. Mientras la comercial mundial, aunque todavía no potencia militar y naciente potencia económica. Y el segundo tema es igualmente importante e interesante, el desarrollo sostenible, es decir, hasta cuánto y hasta cuándo nosotros podemos crecer en nuestros países y cuánto pueden nuestras economías sostener los ideales que nosotros tenemos acerca de. Buenos días o buenas tardes, conforme sea la ocasión. Estimadas alumnas y estimados alumnos, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera semana de nuestro curso sobre globalización y competitividad. Vamos a presentar los dos temas de esta semana que son sumamente importantes. El primero tiene que ver con China, la nueva potencia, cómo debería ser la sociedad y cómo debería ser nuestro bienestar. En el primer tema, China. China es un viejo, antiguo país, una de las naciones más antiguas del mundo. Cuando Colón arriesgaba con sus pequeños barcos llegar a América, los chinos ya navegaban con grandes naves por toda el Asia.